Estamos desde la morgue central, aquí en el centro de Ica. Ha habido una presunta negligencia médica en el hospital regional. Aquí los familiares de una niña de 3 meses han venido a presentar la denuncia, han requerido a los medios de comunicación por la negligencia médica en el hospital regional de Ica. Estas denuncias lo están presentando sus mismos familiares que están en estos momentos acá afuera de la morgue central de Ica. Vamos a entrevistar a los familiares que están aquí en estos momentos, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación? Los familiares están esperando el resultado de la necropsia aquí en el Ministerio Público en la morgue central. Hemos venido aquí ante el llamado de ustedes porque según lo que nos comentan están solicitando se investigue, ¿no?, sobre el caso, sobre el presunto caso de negligencia médica en el hospital regional. ¿Qué nos puede narrar usted, conversar sobre este tema? Muy buenos días. Bueno, yo pido que se haga investigación sobre la muerte de mi hijo, porque mi hijo ingresó por una simple operación de una hernia inguinal el día 21 de diciembre, ingresó para ser internado por una operación que duraría media hora, máximo 40 minutos. Mi hijo ingresó completamente sano, no tenía gripe, nada, completamente sano. Según lo que nos ha confirmado y indicado es que el niño habría ingresado por consultorio, ¿no? Sí. No es por caso de emergencia, como digamos que todo fue de un momento a otro. Él los ingresó análisis. por consultorio porque él ya tenía antecedentes de la operación se postergaba porque a la doctora le daba COVID, porque era paro, porque era feriado. Se venía postergando varios meses, desde noviembre. Entonces, el día 21 mi hijo ya fue programado para que lo puedan operar el día 22. Entonces a él lo ingresan por consultorio, lo derivan a internarlo al piso de pediatría, donde solamente nos solicitaban medicinas, nada más. Todos los análisis, todo arrojaron que estaba... Sí, que estaba completamente... Correcto, dentro de sus valores normales. Sí, pero esos exámenes se realizaron en el mes de octubre. En el mes de octubre, donde ya mi hijo ya lo habían diagnosticado que tenía hernia y tenía que pasar por distintos exámenes para ser operado. Entonces, desde el mes de octubre al mes de diciembre, ahora, la doctora no nos mandó a hacer otros análisis. No nos mandó porque ella decía que los exámenes duran tres meses. Y ella se basaba en esos exámenes de 3 meses. Entonces nos llegaron a internar y la doctora nos internó. Solamente solicitó a su enfermero que nos internaran y ella todo el día no se apareció. Toda la noche no se apareció hasta que la anestesióloga antes de la operación me dice a mí, porque yo estaba con mi hijo, que le cuente todos los antecedentes que había tenido mi niño desde que nació. Entonces ahí donde le digo que él había tenido un cuadro de bronquiolitis cuando él tenía 1 mes y medio, 2 meses de edad. Entonces esa bronquiolitis fue curada y yo la hice llegar a la anestesióloga donde ella apuntó toda en la historia clínica. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, mi hijo lo bajan enfermeras de pediatría, ni siquiera la doctora se subió a bajarlo, nada, y la doctora ya estaba esperándolo en sala. Él entra normal, entra incluso todavía viendo todo, y pasaban las horas y no nos daban ningún diagnóstico, nadie salía. La doctora, me indicaban que la doctora estaba en piso dando de alta a otros pacientes y ni siquiera ya eran las 10 de la mañana y no nos decían nada. No nos decían nada de cómo había salido la operación o si se le había complicado algo, no nos decían nada. Después al rato, a la media hora, de las 10:30 de esa hora, sale la anestesióloga a decirme que mi hijo se le había complicado, que estaba ahorita con un tubo respiratorio, que sus pulmones se le cerraban y no podían respirar por él solo. O sea, no fue por decisión de la médico que realizó la intervención. Ella no salió, en ningún momento salió, solamente salió la anestesióloga y ahí justo donde sale la doctora, pero no me da la cara a mí, habla con otra y le dice: doctora, ya está respirando nomás. O sea, a mí no me dijo nada,
solamente le dijo a la doctora, a la anestesióloga. Y la anestesióloga me dice que por lo que recién ve en la historia clínica, mi hijo había tenido un cuadro de bronquiolitis. Recién después de operarlo se da cuenta que mi hijo había tenido ese cuadro de bronquiolitis. Ni siquiera revisaron la historia sí, antes de proceder a la operación. Entonces, donde nos dice que él va a ser trasladado a UCI. Después, al mediar de las 3 de la tarde, por ahí sale mi hijo entubado, que lo están ahí respirando con el tema respiratorio, sale a UCI, lo derivaron a UCI, y ahí de ahí nadie se apareció. Ninguna comunicación con ustedes para Ninguna informarles. comunicación, ni la anestesióloga ni la cirujana pediátrica, nada. Solamente los doctores de UCI nos decían que ellos lo habían recibido ya mal, que no se explicaban qué es lo que tenía el bebé, que era un diagnóstico reservado y que estaba delicado, que estaba grave. Eso fue lo único que nos atinaron a decir. Después, por unas llamadas que se le hizo a la doctora, se logró dar la cara y fue culpándome a mí que yo había tenido una falta bien grave por yo decirle que yo no era menor, que yo era menor de edad. Que tú eras menor de edad. Que yo era menor de edad. Mientras que cuando a mí me hicieron firmar para la operación, yo le dije a su médico que yo tenía 17 años. Le dije que yo tenía 17 y el médico dijo, bueno, si la doctora te acepta, firmas, me dijo. Y me aceptó porque yo firmé todos los papeles, todo para que los trasladen a piso, todo. Claro, pero eso no viene al caso. El caso es el tema de negligencia médica, el cual han cometido con tu hijo, no lo que vienes a denunciar el día de hoy. Lamentablemente conocemos ya la noticia del deceso de tu menor. ¿Y qué es lo que exiges y solicitas tú a las autoridades, en este caso, que actúen con imparcialidad? Sí, que actúen con imparcialidad, que se investigue la muerte de por qué ha hecho este cuadro, qué es lo que pasó en la operación, porque hasta ahorita no nos dan informe médico. No nos dan qué es lo que ha pasado en la operación, no nos dicen nada. ¿Has presentado tu queja al director del hospital? Sí, ya tiene conocimiento, el doctor Navea tiene conocimiento de eso, pero hasta ahorita no nos dicen nada, no nos dicen nada. Incluso la doctora ya sabía también que estaban procediendo todo y nos decían calma, calma, calma y nada más. No sé si le hizo cómplice también de... Sí, también, porque incluso el día de ayer que mi hijo fallece, el día anterior, el día 27, el doctor de turno de UCI nos dice que el bebé se había mejorado, que ya había mantenido su ritmo cardíaco, que ya había estado estable. Entonces, él nos dice todo eso hasta el cambio de turno que fue en la mañana, el día 28, que cambiaron de turno y entró la otra doctora al estado de UCI. Entró otra doctora donde no nos decían aún nada, solamente nos decían que sí estaba manteniendo su ritmo cardíaco, estaba manteniendo su pulso. Donde después vimos a entrar a la doctora Laura Karina Paguada a UCI. Entró esto que ella no tenía por qué estar ahí porque ella es cirujana pediátrica. Y sale y nos dice a mí y a mi suegra, nos dice que su hijo está grave, su hijo no va a pasar de esta. Y nos dijo así tan fríamente. Entonces nosotros esperamos que salga la doctora. Nos llamó, después de rato nos llamó a mí y a mi pareja y nosotros le preguntamos que por qué nos había dicho la doctora eso, si la doctora el diagnóstico nos estaba diciendo que el bebé todavía estaba estable, que se mantenía estable. Y yo le digo, doctora, entonces ¿por qué la otra doctora sale y me dice que mi hijo está grave, que ya no iba a aguantar? Y dice, no, yo no le daba ese diagnóstico, yo no le daba ese diagnóstico. O sea, existe contradicción entre ambos médicos. Existe contradicción entre ambos médicos. Y la anterior doctora me dijo, voy a regresar más tarde a ver si ya le logran poner una vía central. Entonces, ella tenía todo el conocimiento que la doctora nos decía, y la doctora de UCI nos decía que no le había dicho nada de eso. ¿Ya han solicitado ustedes la copia de la historia clínica? Sí, he solicitado la copia de historia clínica y días antes incluso nos decían que no podía dar hasta que el bebé salga de alta, no podía. Nos presentamos un tema de escrito en mesa de partes y nos decían que recién nos daban hoy la respuesta. Pero ya mi hijo falleció ayer y ya tenemos que tener la historia. En estos momentos el cuerpo de su hijo se encuentra aquí en el área de medicina legal. Sí, ahí se encuentra para hacer una autopsia, para saber qué es lo que prácticamente, porque mi hijo estaba estable y que la doctora se aparezca 2 veces al área de UCI, entraba, manipulaba la historia y después que nos dieran el diagnóstico que rápido bajó todo su ritmo cardíaco, bajó todo, rápido bajó y que de la nada
porque la doctora nunca, todos los días nunca se acercaba, solamente se acercó una sola vez, y ni siquiera con los doctores anteriores nada, justo con esta doctora viene y se acerca y nos dice esa noticia. ¿Cuál es su pedido y su solicitud a las autoridades de Ica? Que se investigue todo, por qué el tema de muerte de mi hijo, qué es lo que pasó en la operación. No nos dicen hasta ahorita qué es exactamente lo que ha pasado. No tenemos conocimiento, solamente nos dicen que fue un tema respiratorio, pero capaz algún momento de dosis, de la anestesia, algo que haya pasado que nos Claro, digan. porque es una operación de hernia inguinal, ¿no? Incluso los doctores no se explican, los doctores de UCI no se explican qué ha pasado, porque es una operación simple de una capa nada más, nos dicen. No se explican, ni ellos mismos se explican, todos nos dicen que está en la operación, en el tema de operación, pero la doctora no nos da informes de qué ha pasado en la operación, no nos dice nada. Ok, muchas gracias por darnos su versión y sobre todo hacer el pedido de llamado a las autoridades para que puedan encontrar justicia en lo que quieren ustedes y sobre todo que se investigue a fondo cuál ha sido el causal, ¿no?, del fallecimiento de su menor hijo en el hospital regional de Ica. Vamos a conversar con otro de los familiares para que nos pueda dar mayores detalles y sobre todo también reiterar el pedido a las autoridades para que los apoyen en estos momentos difíciles para la familia. Yo lo que pido ahorita es justicia para mi nieto. Un niño de 5 meses con toda una vida por delante. Le han apagado su vida, un futuro aquí. Yo quiero denunciar a la doctora Karina Paguada Ruiz por negligencia, presunta negligencia en contra de mi hijo. Todo ya lo ha explicado mi nuera, cómo ha sido todo el transcurso y todo lo que hemos pasado ahí. Quiero decir que el día que fallece mi hijo, anoche, cuando mi hijo fallece, yo me encontraba en emergencia realizando todos los trámites para el alta, el acta de defunción, todo. Cuando vi ingresar nuevamente a la doctora Karina Paguada, ingresó rápidamente por emergencia. Ella entra, la vi ingresar. Cuando yo subo a UCI, porque tenía que subir nuevamente a UCI para que la doctora me diera el acta de defunción, la encontré a la doctora Karina dentro de UCI, revisando la historia de mi niño. A lo cual yo la encaro y le encaro a los demás doctores. ¿Qué hacía la doctora ahí si esa no era su área? ¿Para qué regresó si ya mi hijo había fallecido? ¿Qué hacía ella manoviando nuevamente la historia de mi hijo? ¿Para qué la revisaba? Esto debió mantenerse en reserva luego. Exacto, es como si le hubieran avisado, ya falleció el niño, ven. Es algo así, porque ella apareció, ingresó ahí a revisar la historia, yo la vi. Incluso logré grabar cuando el otro médico estaba nuevamente revisando. Yo no me quise mover de ahí, le dije, de aquí yo no me muevo y no toquen la historia de mi hijo, no la toquen, no se comprometan. Se los pedí a los doctores, se los pedí a la doctora, le dije, contra usted no tengo nada, ha tratado de repente de salvar a mi hijo, pero no toque la historia de mi hijo. Me botaban, yo lograba ingresar, cuando logré, volví de nuevamente. Quieren ocultar. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué ocultan? Okay. Los familiares piden justicia para ese niño de 3 meses, piden justicia para la negligencia médica que ha ocurrido presuntamente en el hospital regional de Ica. De un niño de 5 meses, no es justo que la hayan apagado así. Un niño sano, completamente sano. Porque me querían decir, en el transcurso de los días incluso decían que mi niño pudo haber nacido con alguna enfermedad, cosa que es mentira, porque nosotros ya hemos pedido la historia clínica de donde nació mi niño, donde incluso se le entregamos a un doctor, días se le entregamos, y él revisó y dijo, sí, efectivamente, su niño nació completamente sano. No es como ellos quieran decir ahora que mi niño pudo haber tenido alguna enfermedad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señora, y ojalá que se haga justicia a esta familia, señores, de una negligencia médica de un niño de 5 meses de edad. Este menor de 5 meses que ha fallecido En el hospital regional, ojalá que el doctor Navea, director de este hospital, se haga responsable de todo lo que ha sucedido en este hospital regional.